Vamos a darle un giro a la información. Vamos a hablar ahora con nuestro colaborador Gerardo Rodríguez, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas de Puebla. Colaborador, ya le decía aquí en las noticias de la mañana. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días. ¿Nos escuchas, Gerardo? Parece que estamos teniendo algún problema ahí con el audio, la comunicación con Gerardo Rodríguez, pero vamos a hablar del tema de la violencia, con lo que abrimos este noticiero. Hablamos del tema de la violencia en 6 estados del país, que se ha recrudecido y que vemos ahora pues ataques ya directos contra la población civil en las tiendas de conveniencia, en estos famosos Oxxos, pero también en pizzerías y en otros comercios donde veíamos antes, hace apenas unas semanas, unos días, que los criminales entraban a cualquier restaurante y asesinaban a sangre fría a cualquiera de sus oponentes o con quien trajeran pleito, lo cual pues generaba terror para la población, pero ahora el ataque también estuvo dirigido directamente a la población civil. Se habla de que si es o no terrorismo, esto es un debate quizá más académico sobre el concepto de terrorismo, pero lo que sí hay es terror y se está viviendo terror en muchas ciudades y estados de la República Mexicana. Ya tenemos a Gerardo Rodríguez. ¿Nos escuchas, Gerardo? Buenos días. Claro y fuerte, una disculpa, se desconectó mi aparato. Pues, ¿cómo ves todo este asunto de la inseguridad, la violencia y si es o no considerado lo que vimos en algunos de estos 6 estados donde hubo violencia, considerado terrorismo, Gerardo? No, Mario, hay que considerarlo actos de extrema violencia o de terror, Ujú. pero no terrorismo, porque terrorismo es una cuestión legal y de tratados internacionales que involucra una motivación política, una motivación étnico-nacionalista o religiosa. En este caso, los cárteles de droga mexicanos, su fin último es el lucrar de una actividad ilícita muy rentable como lo es la extorsión, el narcotráfico, etcétera. Ujú. Ahora, ¿qué opinas de lo que ha sucedido? ¿Por qué se está recrudeciendo todo este asunto de la violencia, de la inseguridad? Se habla de que, bueno, tiene que ver con algunas cosas que han sucedido en los penales, algunos motines o asesinatos de supuestos líderes de bandas del crimen organizado, pero pues no está claro exactamente a qué obedece todo este asunto de la violencia, que además se generalizó y se hizo muy evidente esta semana que terminó la semana pasada, Gerardo, qué sucedió en 6 estados de la República. Además, no estuvo concentrado solo en una región del país, sino en 6 estados de la República Mexicana. Yo encuentro tres razones fundamentales. Primero, es una contrarreacción de la delincuencia organizada, en concreto del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, por supuesto, también por dos golpes tremendos que le dio la Secretaría de la Defensa Nacional. Primero, la captura de al menos 16 elementos de este cártel que se encontraban en una reunión en Guanajuato. Segundo, y pasó desapercibido por algunos medios de comunicación, por supuesto no por el Heraldo de México, Ujú. el 11 de agosto hubo un gran decomiso, ¿no?, de 149 kilos de fentanilo, más de 800,000 pastillas también de fentanilo, más un par de kilogramos de cocaína y de marihuana, pero bueno, lo importante de este golpe es que es durísimo para las finanzas del cártel también de Sinaloa. Este cargamento iba rumbo a Tijuana también. Entonces, estos dos golpes fuertes de la Secretaría de la Defensa Nacional, por supuesto en coordinación con el CNI, la CEMAR y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues le ha dolido muchísimo a estos dos cárteles. Ujú. Finalmente, esta zona es la que se están exactamente peleando estos dos cárteles. Desde Tijuana hasta Michoacán, por supuesto, la plaza de Guanajuato ya controlada en la parte poniente por el cártel Jalisco Nueva Generación, Mario. Ujú. Ahora, esto le da gasolina al discurso del presidente para entregarle el mando de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, es decir, que este decreto que pues se promovió
hace unos días el presidente López Obrador para que cambie de manos del tema civil a lo militar y que incluso pueda acompañarse con una reforma constitucional, que es lo que se requiere para que sea válida, digamos, este cambio. ¿Le da, digamos, gasolina a este discurso o le da argumento al presidente para decir, ya ven, necesitamos a las Fuerzas Armadas que nos cuiden? ¿Así lo ves o no? Pues mira, yo creo que es una coincidencia muy lamentable que haya estos actos de violencia y en este debate político muy importante, ¿no? Como sabes, yo sí apoyo contundentemente que la Guardia Nacional sea administrada, coordinada, adiestrada por las Fuerzas Armadas, porque es la única manera en la que tendremos finalmente una corporación de corte nacional, una policía realmente corte nacional. Eh, ¿Qué es lo que demuestra también esta situación de violencia? Que las policías estatales y municipales están rebasadas, que no tienen el suficiente estado de fuerza, es decir, no hay suficientes policías para atender toda esta situación de criminalidad. La impunidad sigue siendo rampante y de ello se aprovechan los criminales. Ujú. Pues qué cosa estamos viendo aquí con el tema. El presidente López Obrador, por cierto, dijo hace unos minutos en su conferencia matutina que pues a raíz de todos estos hechos pues de violencia que sucedieron la semana pasada, probablemente pues ahora estas reuniones de gabinete de seguridad que se tienen todos los días antes de precisamente la conferencia matutina, pues ahora también las hagan el sábado. Ya ves que el presidente López Obrador dice, en ningún gobierno como en el de nosotros se ha atendido el tema de la violencia con estas reuniones diarias que tiene, pero que no se reflejan pues en una mayor eficiencia de la estrategia de seguridad, ¿no? De combate contra los criminales. Sí, mira, a ver, yo celebro que haya estas reuniones y esta coordinación del gabinete federal. Sin embargo, siguen habiendo problemas al interior de las mismas, ¿no? Siempre habrá rencillas políticas y no por reunirse todas las mañanas el problema de la inseguridad se va a resolver. Sin embargo, ojalá y estas reuniones de coordinación que sí se dan en el ámbito estatal, pues también funcionen. Y exactamente, Mario, la inseguridad no duerme, ¿no? Vimos al presidente pues, en sus giras de fin de semana, pues también a estas mismas las acompañan los secretarios de la Defensa, se puede subir también la secretaria de Seguridad Pública, porque la inseguridad no duerme tampoco los fines de semana y es por eso que estos gabinetes tienen que sesionar de manera permanente. Ujú. Pues bueno, ahí está el análisis. Muchas gracias, como siempre, Gerardo Rodríguez, por estos minutos para el Heraldo Televisión, aquí en las noticias de la mañana y muy buenos días. Saludos, Marte. Hasta luego. Y ante estos hechos, precisamente habitantes de San José del Rincón, en el Estado de México, salieron a las calles para protestar contra los ataques de la delincuencia organizada. Durante la manifestación prendieron fuego a una patrulla y diversas propiedades de la alcaldesa Ana María Vázquez Carmona. También bloquearon la carretera, una carretera que va Oro Villa Victoria, así como la vialidad San José del Rincón Carmona. Los inconformes, exigieron la destitución del titular de Seguridad Municipal, Arturo Roldán, y el reforzamiento de la misma en la zona. Así que bueno, también responder con violencia no es lo mejor, porque ahora sí que ahí, como dice el presidente López Obrador, violencia genera más violencia, es echarle fuego al fuego, pero bueno, pues también los ciudadanos están pues muy molestos e inconformes con lo que ha sido esta estrategia de seguridad, que más bien pues los mantiene en la inseguridad.